Una bendecida noche, pueblo del Señor. Qué privilegio de parte de Dios el poder llegar a tu casa a través de este medio para compartir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Te pido para que tú te reúnas con tu familia y así podamos recibir el consejo de la palabra esta noche. Quiero también pedirte que oremos y clamemos por las diferentes necesidades de las familias, hogares y vidas. Sé que Dios está obrando, el Señor contesta la oración del justo. La oración del justo puede, dice la palabra, puede mucho. Así que te voy a invitar para que me acompañes en oración y podamos orar por las diferentes necesidades de las familias, hogares en esta noche. Padre, gracias te damos esta noche por el privilegio y la bendición que nos das de acercarnos ante tu presencia. Esta noche te rogamos y te suplicamos por todos aquellos hermanos y hermanas que están con quebrantos de salud, para que tú muevas tu mano poderosa a favor de ellos, para que tú restaures, tú levantes, tú fortalezcas y tú sanes, Padre. Sanes el cuerpo, sanes el alma de cada uno de tus hijos. Te rogamos y te suplicamos esta noche, mueve tu mano poderosa a favor de cada vida y de cada corazón. Y especialmente, Señor, pedimos por la vida, Padre, de nuestro hermano Jorge Hernández, para que tú te glorifiques, para que tú le ministres fuerzas, para que tú, Señor amado, lo saques en victoria de este proceso. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos esta noche por tu palabra. Mueve, Señor amado, en nuestras vidas ese deseo de escuchar tu palabra y que esta semilla, Padre, que es buena semilla, caiga en buena tierra y demos fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, yo quiero hablar acerca de las 7 dimensiones de perfección. Recordemos que el Señor, hermano, cuando tú y yo venimos al Señor, el Señor nos permite entrar en un proceso de formación. Y en ese proceso de formación, el Señor empieza a perfeccionar su obra en nosotros. De tal manera que el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y entramos en un proceso de perfeccionamiento de parte del Señor. Y es importante ver, para dar una base bíblica, en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tome nota, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pueblo del Señor tiene que recibir, hermano amado, la perfección del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y por eso Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, vamos a conocer más profundidad del Señor a través de la palabra. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Sin embargo, en Filipenses capítulo 1:6, Filipenses 1:6, dice la palabra en la Biblia, Reina Valera 60, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que ahorita estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero esa perfección se va a concluir, se va a terminar en el día de Cristo, en la parusía, cuando seamos arrebatados y le veamos cara a cara. Sin embargo, hermano amado, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, para darle otra base bíblica, versión Jubileo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús el Cristo, después que hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, número 1,
confirme, número 2, corrobore, número 3, y establezca, número 4. O sea que el Señor permite el quebrantamiento y el sufrimiento en nuestra vida porque es parte de la perfección, porque el Señor nos está perfeccionando en cada prueba, en cada batalla, en cada desierto, en cada valle que pasemos. Lo que el Señor está haciendo es perfeccionando su obra en nosotros. Te recuerdo que tú y yo somos el barro y Él es el alfarero y está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Lo que me llama la atención es que ahora en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, el Señor llama a su amada como la perfecta mía. Entonces quiere decir que la iglesia tiene que llegar a la cúspide. La iglesia tiene que llegar al clímax de la perfección, porque la iglesia va en ese proceso de perfeccionamiento. Pero va a llegar un día en que vamos a ser perfectos a la imagen y semejanza de Cristo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y entonces de Cantares, capítulo 5, versículo 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz: mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, número 1. Amada mía, número 2. Paloma mía, número 3. Oiga esto, perfecta mía, número 4. 4 dimensiones de la iglesia. Número 1, hermana. Número 2, amada. Número 3, paloma. Y número 4, perfecta mía. Ahí se concluye la obra completa y perfecta del Señor, que es lo que dice Filipenses capítulo 1, 6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Por eso le hablo de las 7 dimensiones de la perfección. Porque cuando nosotros vemos la palabra perfección, significa cualidad de lo perfecto. No tiene errores, no tiene defectos, no tiene falencias. En este momento nosotros en esta tierra estamos en ese proceso. Pero aún no somos perfectos, porque aún no hemos sido glorificados. Pero vamos hacia la perfección, al camino de la perfección. Y lo hermoso y precioso es que también perfecto o perfección significa perfecto, madurez, completo, recto, íntegro y sin tacha. Entonces, a la luz de la palabra, vemos cómo el Señor, hermano, nos llama a una perfección. Yo encuentro 7 dimensiones de la perfección. Y la primera dimensión de la perfección, hermanos amados, es el amor. Óigalo bien, el amor es la primera dimensión de la perfección. Y entonces dice la palabra, para que usted me acompañe, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Le estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Pero ahora quiero leerle la versión Dios habla hoy. Y en la versión Dios habla hoy dice: en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Entonces la primera dimensión de la perfección es, hermano amado, el amor. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a su palabra, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en nosotros. Entonces una característica
para saber si estamos en la dimensión de la perfección, hermano amado, es en el amor a Cristo, en el amor al prójimo. Porque entonces, hermanos, si amamos su palabra y la obedecemos, entonces verdaderamente se ha perfeccionado el amor del Señor en nuestros corazones. Y le recuerdo que la palabra del Señor nos muestra 18 dones, dones del Espíritu y dones de ayuda. Y dentro de los dones, hermanos amados, el don mayor es el amor, dice la palabra. El don mayor es el amor. Primera de Corintios 13, para darle base bíblica a lo que estoy diciendo, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios 13, 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando leemos 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, el don mayor, hermanos, es el amor. Y por eso dice la palabra, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces usted y yo tenemos que amar la palabra y obedecer la palabra, porque si usted y yo obedecemos la palabra, es porque el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros. Pero usted y yo la tenemos que amar y la tenemos que obedecer, para que entonces el amor se perfeccione en cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo leemos Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, nos damos cuenta que el amor es fundamento en el creyente. ¿Sabe por qué? Porque el amor edifica. Y dice la palabra, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tenemos que pedirle al Señor, hermano, obediencia a la palabra, para que seamos perfeccionados en el amor, porque el amor nos va a edificar. Entonces, recordemos que como esencia, Dios es amor, porque su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Otra versión dice, de tal manera amó Dios el cosmos, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios en esencia es amor. Y el amor, hermano, de Dios nos perfecciona, porque le recuerdo que estamos hablando acerca de las 7 dimensiones de perfección. Número 2, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Reina Valera contemporánea. Estamos listos para castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estamos listos para castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de Dios llegue en ustedes a la perfección. Pero ahora la nueva Biblia viviente, en el mismo versículo de 2 de Corintios 10:6 dice, y estamos listos a castigar a cualquiera que persista en su rebeldía. Entonces esta versión nos amplía. Estamos listos, dice el apóstol Pablo, a castigar a cualquiera que persista en su rebeldía, después que ustedes mismos se hayan rendido totalmente
a Cristo, se hayan rendido totalmente a Cristo. Entonces, hermanos, otra dimensión de la perfección, ¿cuál es? Es la obediencia. La primera, amor. La segunda, obediencia. Y por eso le leo la versión Nueva Biblia Viviente, porque me llama la atención que dice, para que ustedes mismos se hayan rendido totalmente. Entonces, cuando hay una rendición completa, una rendición total de cuerpo, alma y espíritu delante del Señor, entonces la perfección de la obediencia se está manifestando en nosotros. Estamos siendo perfeccionados en obediencia. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Recuérdese que el Señor le dice, hermano, a su siervo, que suban 6 de las 12 tribus de Israel, 6 de uno de cada tribu, 6 varones subieron a un monte. Y desde ese monte proclamaron las bendiciones de la obediencia. Pero otros 6 de las otras 6 tribus subieron, hermano, a otro monte. Y ellos declararon las consecuencias o las maldiciones de la desobediencia. Qué tan importante es que usted y yo, como hijos del Señor, obedezcamos la voz de Dios. La obediencia a Dios trae bendición. Tienes tú y yo que amar la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Entonces, cuando la obediencia se perfecciona en nosotros, es cuando hay una rendición total. Cuando tú y yo nos rendimos delante del Señor, hay una perfección de la obediencia. Recuérdese que el Señor le dice al rey Saúl, mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Hermano, por medio del profeta Samuel, porque Saúl había desobedecido la orden de Dios. Entonces ahora el Señor le dice a Samuel, ve y párate en la puerta de la ciudad. Y cuando llegó Saúl, le dice Samuel, ¿cuál es ese ruido, ese gemido? Oigo gemido de ganado. Es que Samuel, y yo me traje el mejor ganado para ofrecerlo al Señor, los mejores bueyes. Y Samuel le dice, mejor es la obediencia, Saúl, que el sacrificio. Y por la desobediencia, Saúl pierde el reino. Por la desobediencia. Entonces, ¿qué tan importante es que usted y yo, hermanos amados, amemos la obediencia? Porque si amamos la obediencia, hermano, el Señor nos va a estar perfeccionando en nuestros corazones. Mire, Cristo es el mejor ejemplo para nosotros. Se despojó de su gloria, tomó forma de hombre, vino a la tierra, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue llevado al matadero como cordero, enmudeció su boca. Por cuanto fue obediente, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todos los habitantes del cielo, todos los habitantes de la tierra y todos los habitantes de debajo de la tierra doblen sus rodillas delante del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, en nosotros se tiene que perfeccionar la obediencia. Y entonces, mire qué hermoso. Quiero que me acompañe a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 23 y 24. Josué 24, versículo 23 y 24. Dice Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Hermano, esta palabra debe ser sellada en su corazón y sellada en mi corazón. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Dos dimensiones, servicio y obediencia.
¿De qué sirve que tú sirvas si no eres obediente? ¿De qué sirve que tú obedezcas si no sirves? Entonces, hay dos dimensiones: servicio y obediencia. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Segunda dimensión de la perfección, la obediencia a la voz de Dios. Tercera dimensión, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, la Biblia lenguaje actual. Segunda de Corintios 7:1, la Biblia lenguaje actual. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. El apóstol Pablo está mandando a decirle al pueblo: límpiense, limpiémonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tercera dimensión de la perfección, la santidad. Número 1, amor. Segunda dimensión, obediencia. Tercera dimensión, hermano, santidad. Mire qué hermoso. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces lo hemos estudiado, lo hemos predicado en varias oportunidades. La santidad significa apartado para Dios, separado para Dios. ¿Sabe que el ángel de Jehová, que es una cristofanía, porque cuando en la Biblia se habla del ángel de Jehová, es una cristofanía? Sus salidas, dice la palabra, son desde la eternidad hasta la eternidad. Hablando de Cristo. Entonces, antes que Cristo tomara forma de hombre en esta tierra, en Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús ya había visitado esta tierra, hermano, en diferentes dimensiones. Y entonces Jesucristo, eso se llama cristofanía, entonces Jesucristo se le apareció a la mamá de Sansón, y entonces ella ve el ángel de Jehová y le habla acerca del nacimiento de Sansón. Tome nota que la mamá de Sansón era estéril, y Dios, que dice la palabra en Daniel, muda los tiempos, cambia los tiempos, le cambió el tiempo a la mamá de Sansón. Pero le da instrucciones: no beberá vino ni sidra. Número 2, no se le cortará el cabello, porque nazareno es. Nazareno es. Entonces, hoy en día, usted y yo somos los nazarenos de Dios, los apartados de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos amados, en la preexistencia, cuando usted y yo éramos espíritus, fuimos marcados, fuimos sellados. Y por eso el apóstol Pablo lo menciona en Efesios, cuando dice que Él nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares celestes. Antes de la fundación del mundo ya habíamos sido bendecidos por el Señor. Y entonces lo hermoso y precioso es que el Señor nos separó, el Señor nos selló. Entonces ahora somos los nazarenos de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque somos apartados de Dios. Y estamos llamados, hermano, a que la santidad se perfeccione en nuestros corazones. ¿Y cómo se va a perfeccionar la santidad? Número 1, teniendo temor de Dios en nuestras vidas. Número 2, limpiando nuestro corazón, nuestra vida a través de la ministración, confesando nuestros pecados. Porque dice la palabra que el que confesare su pecado y se apartare va a alcanzar misericordia. Como le pasó a aquel general, hermano, de Siria, que ese general se metió al río 7 veces, al Jordán, para que fuera limpio. Hoy tú y yo somos llamados a meternos al río de la palabra del Espíritu para ser limpios de toda lepra. Y que el Señor vaya quitando toda lepra en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17, dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? El escuchar la palabra, el oír la palabra, el leer la palabra, el practicar la palabra. Eso, hermano, lo dice Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía. Capítulo 1, versículo 7. Entonces, hermanos, somos llamados. Y ahora Jesús le está diciendo:
santifícalos, le está diciendo al Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. El temor a Dios perfecciona la santidad en nuestro corazón. Entonces, qué importante es que entremos a la dimensión de la santidad, porque en esa dimensión somos perfeccionados. Entonces, hermano, ¿qué nos perfecciona? Número uno, hermano, nos perfecciona el amor, nos perfecciona la obediencia, nos perfecciona la santidad. Pero ¿qué más nos perfecciona? Nos perfecciona el poder de Dios. El poder de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. La Biblia, lenguaje actual. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. La Biblia, las Américas. La Biblia, las Américas. Dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Repito, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Usted sabe que hay 3 derramamientos de gracia: la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted y yo somos débiles, ahí se está perfeccionando el poder de Dios en nuestras vidas. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, hermano, el pueblo de Israel aprendió a pelear la batalla en el desierto. Recordemos que Israel por 400 años fueron hombres, ¿sí?, que se dedicaban exclusivamente y que eran especialistas en la fabricación de adobes. Porque, hermano, Israel cayó en el yugo de esclavitud de Egipto. Recordemos que en ese entonces Egipto era, hermano, una potencia económicamente, una potencia mundial. En comercio, en economía, en conquista. Tenían un ejército muy fuerte y poderoso. Israel, por la desobediencia al Señor, cae en esclavitud. ¿Sabes qué nos lleva a ser esclavos, hermanos amados, espiritualmente? Cuando somos desobedientes. Y entonces ahora Israel sale porque Dios lo saca de Egipto con mano fuerte y poderosa. Pero en la mente tenía una mentalidad de esclavos. Ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y seguían con esa mentalidad. Entonces el desierto fue para quitar el oprobio de Egipto. El desierto fue utilizado por Dios para limpiar sus almas y sus corazones. Pero también, hermanos amados, ellos tienen que aprender a conquistar. Y por eso cuando cruzan el Jordán, y usted sabe que eso lo narra el libro de Josué, que se le conoce como el libro de la conquista, y recuerde que Josué es figura de Cristo, hermano, Josué empieza a conquistar 31 reinos. Y cuando usted ve todas las áreas del alma, hermano, que dice la palabra, son 31 áreas en nuestra alma que tenemos que conquistar. Así como Josué conquistó, que es figura de Cristo, y que Josué, hermano, le dio la estrategia, recibió la estrategia de Dios y se la comparte al pueblo. Ahora nosotros que estamos en este desierto, estamos conquistando primeramente nuestra alma para Cristo. Hermanos, claro, esta es una obra que hace el Espíritu Santo, porque, hermano, esta obra se hace por el Espíritu, no con fuerzas, no con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. Pero somos llamados a conquistar. Y entonces Israel, ahora que se enfrenta contra 7 naciones poderosas, fuertes, grandes, hermano, en el desierto, y contra muchos reinos, Israel empieza a cambiar su mentalidad y empieza a tener una mentalidad de conquistadores. Empieza, hermano, a poder conquistar Jericó, después Jai y después todas las ciudades. ¿Pero por qué? Porque Dios le cambia la mentalidad a Israel. Entonces tú y yo somos conquistadores. Y por eso, hermano, somos llamados a conquistar. Somos llamados a conquistar primeramente las áreas de nuestra alma. Primero conquistemos lo interno para luego conquistar lo externo. Y entonces, hermanos amados, óigalo bien, Israel
es trabajado, es perfeccionado. Y en medio de esa debilidad, porque cuando Israel miraba a los pueblos con los cuales se enfrentaban, eran ejércitos, hermano, en escuadrones poderosos y grandes. Pero Israel aprende a ser valiente. Israel, hermano, en medio de ese desierto y de esa batalla, está siendo perfeccionado. Y quizá en su debilidad o en su impotencia, hermano amado, empiezan a ver la mano de Dios, cómo Dios se mueve a favor de ellos, cómo Dios pelea por ellos. A veces Israel no hacía nada más que observar, porque los enemigos se mataban entre ellos mismos, hermanos, se mataban. Israel solo observaba cuando confiaba en Dios. Pero entonces Israel empieza a cambiarle el Señor la mentalidad, la forma de pensar, para que dejen esa mentalidad de esclavos y ahora tengan una mente de conquistadores. Entonces, hermano, muchas veces, ¿qué sucede cuando tú y yo fallamos, pecamos, hacemos lo incorrecto delante del Señor, hermano amado? Cuando pecamos, cuando nos manchamos de lepra, ¿qué sucede? Nos sentimos débiles. Nos sentimos que no somos buenos para nada. Sentimos, hermano, que el Señor va a descender y nos va a consumir. Sentimos, hermano, que por supuesto hemos fallado delante del Señor, hemos pecado delante del Señor. Pero entonces tenemos una mentalidad como la de Adán, de escondernos de la presencia del Señor. ¿Y sabes qué dice la palabra? En tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, hermano, por eso Pablo dice, me gloriaré más de mis debilidades, me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, aquí es donde se cumple la palabra del profeta Joel. El profeta Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y entonces es una palabra profética de un profeta de Dios llamado Joel, hermano, en un momento donde al pueblo de Israel, recuérdese, en medio, hermano amado, de lo que Israel había sembrado, vino la langosta, el saltón, el revoltón, la langosta, a destruir todo, hermano. Y entonces ahora, Joel capítulo 3, versículo 10, Joel capítulo 3, versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, óigalo bien, diga el débil, fuerte soy. Juntad y venid, naciones todas de alrededor y congregados. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Entonces, hermano, ¿qué le dice Dios a Israel? Ya dejen el asadón por un lado. Ya dejen las hoces el asadón por un lado y las hoces por un lado. ¿Por qué? Porque ahora de sus asadones serán lanzas. Sí, los asadones van a ser convertidos en lanzas porque ahora ustedes van a guerrear, van a conquistar. Entonces, hermanos amados, Israel dejó de ser un pueblo débil y se convierte en un pueblo fuerte, en un pueblo poderoso en batalla. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, llevamos 4 dimensiones. Dimensión número 1, el amor, porque la dimensión del amor nos perfecciona. Dimensión número 2, la obediencia, porque la dimensión de la obediencia nos perfecciona. Dimensión número 3, la santidad, porque la dimensión de la santidad nos perfecciona. Dimensión número 4, hermanos, el poder de Dios. Porque el poder de Dios, hermano, nos perfecciona. Y le voy a dar otra base bíblica. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Dice la palabra, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué hermoso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte en Dios. Entonces Dios te llama a que seas fuerte. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. No sé por qué valle, desierto, lucha, prueba, horno encendido 7 veces estás pasando.
Pero en este momento que tú te sientes débil, ahí Dios está perfeccionando su poder en tu vida. Ahí si tú estás en la cama, si tú estás enfermo, si tú estás en batalla, si tú estás en prisión, si tú estás en una situación difícil y te sientes débil, ahí eres fuerte en Dios. Porque entonces dice la palabra, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero eres fuerte en Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Recuerda que Cristo es la fortaleza de tu vida y de mi vida. Quinta dimensión, la perfección de la voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2, Biblia Jubileo. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma. En otra versión dice, por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando de las dimensiones de la perfección. Entonces, cuando tú y yo conocemos, porque la voluntad de Dios es agradable, número 1, óyelo bien, buena, número 2, y perfecta, número 3. Cuando, hermanos amados, estamos en la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Entregamos nuestra voluntad, como Cristo entregó su voluntad en el Getsemaní. Hermano, estamos siendo perfeccionados, porque conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Transformar nuestra forma de pensar. Transformaremos nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. Pero tenemos que ser transformados. Y en el griego dice la palabra que, hermano, esa transformación significa metanoia, cambio de mente. Cambio de mente. Ese arrepentimiento, hermano, que nos trae cambio de mente. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena, número 1, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hacemos la voluntad del Señor, estamos siendo perfeccionados. Lucas 22:42, le doy otra base bíblica. Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, si usted lee desde el versículo 39, Lucas 22, versículo 39 dice, Jesús ora en Getsemaní. Todos vamos a tener nuestro Getsemaní, hermanos, todos. Pero dice, versículo 41, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo entregamos nuestra voluntad al Señor, hermanos, el Señor está perfeccionando nuestras vidas. Cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, no está perfeccionando el Señor su obra en nosotros. Porque tú vas al norte y el Señor quiere que tú y yo vayamos al sur. Hermano, qué tan importante es que sometamos nuestra vida al Señor y que le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Siguiente dimensión de la perfección del gozo. Filipenses capítulo 2, versículo 2, la Biblia a las Américas. Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Usted sabe que la perfección significa completo. Eso significa perfección. Si se recuerda, le digo, perfección igual a perfecto, madurez, completo, recto, íntegro, sin tacha. Cualidad de lo que es perfecto. No tiene errores. Algo completo. Entonces, hermano, cuando Pablo dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Quiere decir, hermano, que nosotros vamos a ser perfeccionados en el gozo. Dos elementos que el Hijo de Dios nunca le tiene que faltar. La fe, número uno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número dos, el gozo, porque dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando tú tienes gozo en la prueba, en el valle, en el desierto, en el horno encendido 7 veces, en la situación difícil, en la escasez, en la enfermedad, en la batalla, en la lucha, pero tienes gozo, ¿qué significa eso? Significa que el Señor está perfeccionando tu vida y mi vida. Porque, hermano, un ingrediente que el creyente, el Hijo de Dios, no le tiene que faltar es el gozo. Tenemos que sacar toda tristeza de nuestro corazón, aunque vale que algún día tú y yo nos sintamos tristes, pero que ese día no se convierta en una semana, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año. Hermano amado, porque ese es un sentimiento. Pero cuando tú escudriñas o cuando tú sientes que te estás sintiendo triste, ¿qué tienes que hacer? Echarlo fuera, ese sentimiento. Decirle, Señor, convierte mi tristeza en gozo. Convierte, Señor, mi luto en alegría. Por eso, hermano, qué tan importante es que nos dejemos vestir del manto de gozo, del manto de alegría, y que el Señor quite todo cilicio y todo luto de nuestra vida y toda tristeza de nuestra vida. Porque si tú y yo tenemos gozo en medio de las pruebas, en medio de las batallas, el Señor te está perfeccionando y me está perfeccionando. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir sobre cada uno de ustedes, sino que estén con gozo y con alegría, no angustiados, no asustados por el fuego de prueba que vino sobre ustedes. Entonces, qué tan importante es que nosotros, hermano, tengamos gozo en nuestro corazón y mantengamos ese gozo, mantengamos ese gozo. Mantengamos el gozo del Señor en nuestras vidas. Quiero que me acompañe, por favor. Le voy a dar la base. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido, para probaros como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Óigalo bien, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Pero ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, para que también en la parucía os gocéis con gran alegría. Entonces, hermanos, si hay un quebrantamiento en tu vida, gózate. Que el gozo del Señor no te haga falta. Que el gozo del Señor permanezca en tu vida en cualquier circunstancia. Hermano amado, óyelo bien, que tu gozo no sea como un electrocardiograma. Cuando una persona va y le sacan un examen, un electrocardiograma, y aparece así. No, no, no. Sino que seas un hombre, una mujer, un varón, una sierva de Dios, que mantiene el gozo a pesar de las pruebas, a pesar de las batallas, a pesar del fuego de prueba, a pesar del desierto. Gózate, porque ahí el Señor se está glorificando en tu vida y en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora mire, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ah, qué hermoso. Gozosos en la esperanza que un día Cristo viene por ti y por mí. Sufridos en la tribulación, porque vamos a pasar, hermano, por momentos difíciles, pero constantes en la oración. Óigalo, qué hermoso. Entonces, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y que toda tristeza, hermano, se tiene que convertir en gozo.
Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 20. Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces toda tristeza en tu corazón, dile: Señor, cambia mi tristeza por gozo. Porque si tienes gozo, Dios te está perfeccionando. Y por último, Mateo capítulo 21, versículo 16, la séptima dimensión de la perfección. Hermano, qué hermoso este versículo. Mateo 21, 16, Biblia Jubileo. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dice: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando tú y yo alabamos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Que tenemos que aprender a alabar al Señor, no solamente en cuerpo, no solamente en alma, sino también en espíritu. Alabar y adorar al Señor en cuerpo, en alma y en espíritu. En las tres dimensiones. Recordemos que el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Jesucristo busca a las ovejas que se han perdido. Yo vine a buscar y a salvar a las ovejas que se han perdido. Pero el Espíritu Santo busca vasos para ser llenados. Yo quiero ser un vaso, hermano. Soy un vaso. Tú eres un vaso. Pero yo quiero ser un vaso para usos honrosos. Un vaso lleno de la presencia del Señor, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de bendición, hermano, para poder compartir la bendición con otros. Qué tan importante, hermano amado, es que tu vida y mi vida se vuelva, óyelo bien, en un cántico de adoración al Señor. Por eso nuestros labios tienen que tener fruto de labios que confiesen su nombre. Hermano, nosotros somos una nota para el Señor. Hermano, tu vida y mi vida tiene que ser un cántico agradable para el Señor. Saber alabar, saber adorar al Señor. Y esa es la perfección, hermano, de la alabanza. ¿Por qué? Porque cuando tú alabas a Dios en batallas, cuando tú alabas a Dios en pruebas, cuando tú alabas a Dios en desiertos, hermano, ahí se está perfeccionando Dios en tu vida y en mi vida. Ahí te está perfeccionando. No solamente hay que alabar al Señor cuando recibes aumento salarial, cuando recibes el bono, el aguinaldo o haces un buen negocio, sino alabar a Dios cuando no hay para comer, sino alabar a Dios cuando hay un momento difícil en nuestra vida. Ahí Dios está perfeccionando en tu vida y en mi vida. Hermano, se está perfeccionando y te está perfeccionando. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros alabamos a Dios no por lo que el Señor nos da. Nosotros alabamos a Dios no por ningún interés. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es, por su esencia, por lo que Él es. Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación. Alabamos al Señor no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Claro, agradecidos por lo que Él nos ha dado. Nos da todos los días vida, nos da todos los días salud, nos da todos los días nueva misericordia, nos regala gozo, bendición. Gloria a Dios por eso. Alimento, vestuario, techo, trabajo, gloria a Dios por eso. Pero le alabamos y le bendecimos por lo que Él es. Por lo que Él es. Job aprendió a alabar a Dios por lo que él era, por lo que él es, no por, hermano amado, por lo que Dios le había dado. Un día se lo quitó todo y lo perdió todo y no dejó de alabar a Dios. Pablo y Silas alababan a Dios por lo que él es, en medio de la cárcel, no importando la circunstancia, con cepos en las manos, cepos en los pies, pero alabando y glorificando al Dios de la gloria. Entonces, en medio de cualquier situación, hermano, alaba a Dios, bendice a Dios en medio de cualquier situación. Entonces, las 7 dimensiones de la perfección. Número 1, hermano, la primera dimensión
la dimensión del amor. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos su palabra somos perfeccionados en amor. Número 2, la dimensión de la obediencia. Porque, hermano, cuando obedecemos, el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Número 3, la dimensión de la santidad. Porque cuando nosotros nos apartamos para el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Número 4, la dimensión del poder de Dios. Cuando tú y yo somos débiles, ahí el Señor está perfeccionando su poder en nosotros. Número 5, la perfección de la voluntad. Porque cuando hacemos su voluntad, el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Número 6, el gozo. Porque cuando estamos gozosos en todo tiempo, Él está perfeccionando su obra en nosotros. Y número 7, la alabanza. Cuando alabamos a Dios, no importando cualquier situación, no importando lo que estamos pasando, la obra de Dios se está perfeccionando en nosotros. Y entonces termino leyéndote Cantares 5:2. Yo dormía, dice la amada, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Y el que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, la perfeccionará en el día final. Yo le pido al Señor, hermano, que el Señor perfeccione su obra en tu vida y en mi vida. Que el Señor perfeccione. Pero para esa perfección es importante y necesario que tú y yo nos demos en la obediencia, en el amor, en la santidad, entregando nuestra voluntad, manteniendo el gozo, alabándole al Señor en todo tiempo, hermanos amados, y entonces vamos a ser perfeccionados con el poder de Dios. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Señor, yo sé que el que comenzó la buena obra en mi vida la está perfeccionando y la perfeccionará en el día de Cristo. Sé que tú estás trabajando en mi vida, tú estás obrando en mi vida y en la vida de mis hermanos, amigos que nos ven en esta noche, pueblo tuyo. Gracias por la obra que tú estás haciendo, porque no importa la circunstancia, la prueba y la lucha, ahí tú estás perfeccionando tu obra en nosotros. Sigue perfeccionando tu obra, Padre, en nuestras vidas. Que aunque yo no pueda ver o mis hermanos no puedan ver con nuestros ojos naturales, tú estás trabajando en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre bendito. Perfecciona tu obra, perfecciona tu obra, perfecciona tu obra en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares. Perfecciona tu obra en tu pueblo, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida y cada corazón. Y esta palabra queda sellada esta noche en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Dios guarde tu vida, te bendiga, y mañana a las 5 de la mañana te esperamos en Zoom para juntos buscar el nombre del Señor. Aleluya.